¿Crees en tu ángel de la guarda? ¿O crees en la realidad de tu yo superior? ¿O quizás ya has oído hablar de la existencia de tu doble? Según dice Jean-Pierre Garnier-Mallet, el autor de la teoría del desdoblamiento del tiempo y el espacio, todos tenemos un doble. A ti también te corresponde la viva imagen del Creador. El doble eres tú, en otro espacio-tiempo. Os separasteis y al final debéis reuniros. En griego antiguo se le llamaba anágelos o ágelos. Es una palabra que lo identifica junto al movimiento de desdoblamiento. De anágelos nos vino después la palabra ángel, pero con un significado algo distinto, como producto de la teología. El conocimiento del doble se preservó hasta los tiempos de Cristo. Jesús también habló de él, según la comprensión y la cultura de su pueblo. Él lo nombraba como el Padre. Te cito unas palabras de Garnier-Mallet, de su primer libro, Cambia tu futuro. Al beneficiarse del equilibrio de los tiempos, Jesús tenía su doble a su lado de continuo. Fue el único en poder decir, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y ahora te cito más palabras de Jesús. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Sus ángeles y el Padre. Jesús se refiere a lo mismo, al doble. Cada humano tiene el suyo. Todos los dobles proceden del mismo Creador. Que tengamos un doble tiene una explicación lógica. Los antiguos griegos, los maestros de la lógica, lo razonaron bien. Dijeron que no hay unidad sin dualidad, que el uno necesita al dos. El Creador necesita una creación, una multiplicidad de seres. Quiere acompañarse de una diversidad de criaturas. Quiere que evolucionen y le den respuesta a sus preguntas. Garnier-Mallet dice que tu doble es la imagen que el Creador quería de ti en el futuro. Este es el cuadro de la realidad. Hay un Creador único, sus dobles son imágenes de Él. Cada uno de nosotros tiene a un doble. Tú y tu doble sois el mismo ser. Estamos hechos a imagen del Creador. Todos somos una fracción del Creador. Después de Jesús, con el paso de los años, el conocimiento sobre el doble y el desdoblamiento empezó a desvanecerse. Hace casi 2000 años, una versión de cristianismo obtuvo una posición predominante dentro del Imperio Romano. Antes, los paganos habían perseguido a los cristianos y luego fue al revés. Las escuelas filosóficas de herencia griega se prohibieron y el remate fue el cierre de la Academia de Atenas en el siglo VI. El conocimiento sobre el doble y el desdoblamiento casi se perdió de vista, se ignoró. Y el doble fue sustituido por el ángel custodio o ángel de la guarda, una creación de la teología. El protagonismo humano se transfirió a un personaje secundario y ajeno. Se nos hizo una resta a nuestro poder original. A pesar de todo, en los siglos venideros, algunos intuyeron todavía la noción del doble y la expresaron de alguna manera. En el presente, entre finales del siglo XX y comienzos del XXI, Jean-Pierre Garnier-Mallet, un científico humanista, reunió y juntó las piezas dispersas de este conocimiento milenario: física, mecánica cuántica, astrofísica, psicología, filosofía, religión, medicina, música, etc. Lo armoniza todo. Su prioridad es divulgarlo para el público general, informarnos sobre nuestra identidad esencial. Estamos metidos de lleno en la era de la información.
pero sigue vigente algo que se dijo hace 2000 años, este aviso de Jesús: el que tenga oídos, que oiga. En este vídeo te hablo de la noción del doble, según Garnier Mallet, y te lo comento con algunas referencias históricas sobre los ángeles. Soy Carlos Molano, bienvenido a Locunoya. Metanoite. Hemos dicho que el ángel de la guarda fue el producto de la teología cristiana. Nuestro doble prácticamente fue destituido. ¿Cuándo empezó exactamente a perderse ese conocimiento? Después de Cristo. Vayámonos a esa época, al siglo II después de Cristo, cuando vivía Taciano, un autor cristiano, aunque algunos lo consideraron un hereje. Es que Taciano vivió y murió en una época en la que no había una sola versión de cristianismo. Cada cual tenía la suya, había muchas peleas, no se ponían de acuerdo sobre Dios, todos pretendían ser sus portavoces. Taciano y su obra nos muestran un punto sobre la pérdida de conocimiento de la noción del doble. Taciano había recibido una educación griega, sin ella no hubiera llegado muy lejos, pero después renegó del saber griego y escribió esta obra, Discurso contra los griegos. Con este discurso él pretendió defender el cristianismo o su versión de cristianismo frente al paganismo. No obstante, en su discurso él mismo se refiere al doble, aunque él usa otra palabra, un sinónimo, zízigos. Zízigos es una palabra griega como anágelos, y zízigos significa unido, gemelo, doble. Esta referencia sobre Taciano y el zízigos la he obtenido de Charles Stang, un académico de Harvard, experto en filosofía antigua y en el cristianismo de los primeros siglos. Es autor de este libro, El doble divino. Taciano nos dice que cada ser humano tiene que recuperar a sus zízigos, la parte perdida de su alma. Todos la perdimos como consecuencia del pecado original. Taciano distingue así un alma inferior, la terrenal, nosotros, y un alma superior, el zízigos. El objetivo espiritual es reunificar nuestras dos almas. Es un hecho que todas las creencias religiosas y espirituales del mundo hablan del alma o el espíritu, aquello que garantiza la vida y perdura tras la muerte. Podemos llamarlo también conciencia. Esencialmente, un ser humano es su alma o su conciencia. Un alma es un individuo. Por eso decimos coloquialmente lo de haber o ser muchas almas. Entonces, si tenemos un alma inferior y tenemos también un alma superior, como dice Taciano, dice bien en este punto, significa, como es lógico, que en otro lugar del cosmos existe un individuo que nos corresponde, alguien con quien tenemos que juntarnos para completarnos. Pero Taciano se desvía, se confunde de identidad. Él cree que el zízigos es el Espíritu Santo, una de las tres personas del dogma trinitario. Con lo cual, a cada ser humano, según Taciano, le corresponde un mismo doble, y ya no es un doble personal, sino plural, compartido, y esto contradice la noción original del doble, del anágelos. Para terminar de ver este error de identidad sobre el doble, te cito unas palabras de Garnier Mallet, también de su primer libro. Nuestro doble se encuentra todavía en la luz creadora, y sus informaciones pueden, pues, sacarnos de nuestra desdicha actual. No posee la verdad universal, posee solo la nuestra, aquella para la cual ha sido programado por las preguntas del Creador. No es la de los demás, por eso debemos dejar de lado todo proselitismo.
Supongo que ahora queda más claro. Unos 1000 años después de Taciano tenemos a Santo Tomás de Aquino. Este doctor de la Iglesia, en su extensa obra teológica, nos habla de los ángeles. Dice que cada ser humano, desde su nacimiento, tiene a un ángel de la guarda. Ya sabes, ese personaje alado que supuestamente te protege sin que tú lo veas. A este ángel custodio, Santo Tomás lo clasifica como un ángel de rango inferior. Lo siento, tu ángel de la guarda está en lo más bajo del escalafón angelical. Por otro lado, Santo Tomás habla también de los demonios o ángeles malvados, aquellos que libremente se rebelaron contra Dios antes de la creación del ser humano. Esos ángeles no quisieron volver a su lugar y desde entonces se dedican a perturbar y descarriar a los seres humanos para quitarle almas a Dios. Reculando en la historia, antes del cristianismo, los antiguos griegos ya nos hablaron de esto, de cierta división angelical. Por un lado están los daimones buenos, como el de Sócrates, el maestro de Platón. Sócrates siempre tuvo consigo a su daimon, de niño hasta su muerte. Su daimon era su doble, yo lo creo, como lo cree también el profesor Charles Stang, y seguramente Garnier Mallet diría lo mismo. Contrapuestos a los daimones están los cacodémones o daimones malvados, lo mismo que los demonios del judaísmo y el cristianismo podían poseer a los humanos y llevarlos a la locura. Y en otras religiones o creencias espirituales, desde la prehistoria, se dice lo mismo. Garnier Mallet nos habla de las criaturas extratemporales, de los seres que habitan nuestro futuro. Algunos de esos seres quieren controlarnos para su propio beneficio. Si descuidamos a nuestro doble, si nos descuidamos a nosotros mismos, estamos en peligro de someternos a esas criaturas de las tinieblas. Digamos de paso, siguiendo la historia, que los romanos también creían en lo mismo, en los genios buenos y en los genios malvados. Y el cristianismo vino tiempo después. La nueva religión tomó y adaptó varias cosas del mundo grecolatino, palabras, creencias, costumbres y ritos, pontífice, obispo, Eucaristía, Iglesia, ángeles y demonios, etc. Garnier Mallet nos dice algo sobre los verdaderos ángeles guardianes. Los menciona brevemente en su tercer libro, La fuerza de lo invisible, aunque yo siempre reconozco mejor este libro con su subtítulo, Esas verdades escondidas. Te cito unas palabras suyas. Conociendo la ley de los tiempos, Jesús sabía que los primeros 1000 años de Piscis serían difíciles. Es más sencillo vivir durante el día de Aries con el doble en el futuro y ángeles guardianes en el pasado que vivir durante la noche de Piscis con el doble en el pasado, sin ninguna protección en el futuro. Los ángeles guardianes no existen en nuestro futuro. Garnier Mallet se refiere al ciclo completo de desdoblamiento, que tiene una duración de 25.920 años y equivale al ciclo de precesión de los equinoccios. Se divide en 12 fases, más reconocibles con los 12 signos zodiacales. Son como 6 días con sus 6 noches, y en la Biblia se habla de esto, en el Génesis. Son los días de la creación, y Dios terminó su obra al séptimo día, que significa el término de un ciclo de desdoblamiento y el comienzo de otro. Cuando el ser humano, la criatura terrestre desdoblada, se encarna, durante el transcurso de un signo día, su doble se encuentra ubicado en el futuro y en el pasado cuenta con un ángel guardián. Este ángel mantiene el enlace con el Creador, garantiza que la comunicación entre los tres tiempos sea más segura, porque siempre hay criaturas del futuro que quieren controlarnos para satisfacer sus deseos. Hemos mencionado antes a los demonios, cacodémones o genios malignos,
aunque Garnier Mallet suele llamarlos criaturas extratemporales o desconocidos del futuro. En su primer libro dice esto: para manipularnos mejor, a los desconocidos del futuro les gusta hacerse pasar por criaturas angélicas cercanas al Creador. Así modifican más fácilmente nuestros pensamientos a cada instante. Volviendo con Santo Tomás, dice también que el ser humano puede recibir la ayuda de otros ángeles de jerarquía superior, por ejemplo, el arcángel San Miguel. Dentro de la angelología o estudio sobre los ángeles, hay un grupo de ángeles que custodian a la colectividad de seres humanos. Esto lo pongo en relación con algo que dice también Garnier Mallet. En su primer libro menciona a Uriel. Es un ángel especial que asiste a toda la humanidad. Tradicionalmente, Uriel es uno de los 7 arcángeles. Todavía se le considera, se le venera en algunas confesiones cristianas. En el libro de Enoc, considerado apócrifo, se dice lo siguiente: he aquí los nombres de los santos ángeles que vigilan. Uriel, uno de los santos ángeles, llamado el del trueno y el temblor. Uriel aparece como el primero en esa lista de 7 arcángeles, por delante de Rafael, Rahuel, Miguel, Sariel, Gabriel y Remeyel. Garnier Mallet nos dice más sobre Uriel. Uriel viene de Ourael. Oura en griego es la hora, la división del tiempo, y la terminación el se refiere a Elohim, a la divinidad, Dios. Uriel se ocupa de explorar el futuro, el lugar donde depositamos potenciales, lo que puede hacerse realidad, el producto de nuestro pensamiento, y muchos de nuestros pensamientos son terribles. El infierno está repleto de malos potenciales, o sea, el infierno está hecho de malos pensamientos. Entre todos construimos y mantenemos el infierno, y en el infierno viven, naturalmente, los demonios. Son reales, son los desconocidos del futuro, las criaturas extratemporales que menciona Garnier Mallet. Uriel se interna en las tinieblas para ayudarnos, en lo posible, a rehacer nuestra unión con el doble, para cuando se abran, finalmente, las 7 aperturas temporales, las 7 grandes explosiones solares que marcan el fin de un ciclo de desdoblamiento, y estos son los 7 sellos del Apocalipsis. Por eso, no es de extrañar que a Uriel, en el libro de Enoc, se le llame también el ángel del trueno y el temblor. Los ángeles siempre son descritos como seres luminosos y se les suele pintar con colores resplandecientes, de blanco sobre todo. No es por casualidad, porque nuestro mundo es algo tenebroso y el futuro todavía más, y el mundo de nuestro doble es luminoso. Es así por la lejanía o proximidad respecto al Creador. Entre nuestra realidad y la suya hay una diferencia de frecuencia luminosa, una diferencia de un valor de la física sobre el espectro electromagnético. Vivimos en un mundo visible, vemos cosas, pero no lo vemos todo. Hay también un mundo invisible, no lo vemos con estos ojos, no alcanzamos. Pero quien se muere, quien se descarna, quien parte con su alma o cuerpo energético, cruza una especie de túnel oscuro, sale a otra realidad, sale enfrente de una luz radiante. Al otro lado se encuentra con su ser de luz, y este encuentro es lo más destacable y significativo de una experiencia cercana a la muerte, tal como declaran quienes la vivieron. Garnier Mallet se refiere también a las ECM. Según él, ese ser de luz es el doble, el anágelos, el zízigos, el ángel auténtico. Un tema de estudio sobre las ECM es este: Ángeles en las ECM, de Craig Lundall, publicado en la revista de estudios sobre las ECM. Entre los testigos ECM, algunos describieron al ser de luz como un ángel,
un ser brillante y benéfico, un mensajero del otro mundo, un ser que acogió a la persona y le dio consejo. La imagen del ángel aparece por todo el mundo y en todas las culturas, aunque sea con otro nombre. Dentro de la mitología griega hay un personaje que pasa muy desapercibido. Se llama Ángelos. Es un personaje femenino. La conocí mientras investigaba este tema. Me fascinó y me sorprendió sobremanera. Su historia nos dice mucho sobre la noción del doble y el desdoblamiento. Y ahora verás la razón. Pon atención. La Enciclopedia de Arqueología Clásica alemana dice lo siguiente sobre Ángelos. Es hija de Zeus y Hera. Fue entregada a las ninfas para recibir una educación. Cuando era mayor, robó el ungüento que usaba su madre y se lo dio a Europa, una princesa de la cual Zeus se enamoró locamente. Cuando Hera quiso castigarla, Ángelos huyó, primero a la casa de una mujer que acababa de dar a luz, y luego se fue a un cortejo fúnebre. Entonces la ira de Hera se extinguió, y Ángelos fue limpiada por los Cabiros en la laguna Aquerusia. Su nombre, Ángelos, se refiere a una función de mediación entre el inframundo y el mundo superior. Remarco esta palabra, ágelos, a la cual se ha referido tantas veces Garnier-Mallet. Ágelos indica una intermediación entre dos realidades complementarias y una comunicación entre los seres que las habitan. Según Garnier-Mallet, ágelos o anágelos tiene un significado científico relativo al movimiento de desdoblamiento, al doble y a nuestra identidad. Sobre esto ya dije bastante en mi anterior vídeo, ley del alfa y la omega. Cuando Ángelos cometió su pecado, huyó a donde una mujer dio a luz y luego a donde hubo un funeral. La historia de Ángelos es nuestra historia, un ser que comete una especie de pecado original y como consecuencia tiene que meterse en un ciclo de nacimiento y muerte, el ciclo común de una vida humana, y debe restaurar su condición espiritual. Garnier-Mallet nos dice que antes de separarnos del doble, antes de encarnarnos aquí como parte dividida, escogimos junto a él nuestro lugar de nacimiento, elegimos a nuestros padres y elegimos nuestras circunstancias iniciales. Tu mejor parte, tu doble, se quedó en esa realidad de la que viniste y tú te metiste en esta para aprender una lección y crearte un mejor futuro con su ayuda y luego reunirte con él para disfrutar del mejor porvenir. Los mitos dicen más de lo que cuentan, esconden cosas que solo las sabían los iniciados. Algunos privilegiados celebraban los misterios y algunos pocos los comprendían de verdad. La interpretación de la mitología griega es como un juego de rompecabezas, un puzzle misterioso. Tienes que reunir las piezas, mirarlas atentamente. Son complejas, a la vez que sencillas. Tienes que darles vueltas, familiarizarte con ellas, reconocerlas, juntarlas, descubrir la lógica interna, intuir la solución, hasta completar ese cuadro o el retrato y luego maravillarte. Acerquemos más la lupa a la historia de Ángelos. Se dice que fue limpiada por los Cabiros en la laguna Aquerusia. ¿Quiénes son esos Cabiros? ¿Y la Aquerusia qué lugar es ese? Sobre la identidad de los Cabiros hay varias versiones. Yo he tomado la que me remite más al desdoblamiento y al doble. Se dice que los Cabiros son dos daimones gemelos. Se los identifica con los dioscuros, los gemelos Castor y Pollux. Castor, al principio, era mortal, y un día fue asesinado. Él se lo buscó, era un bribón. Primero, él asesinó a otro, y fueron a por él, en venganza, y ya muerto, descendió al infierno. Entonces, Pollux, que era inmortal, lleno de dolor, le rogó a Zeus que devolviera la vida a su hermano. Zeus le concedió parcialmente su deseo,
Castor volvería a la vida, sí, regresaría a la Tierra, pero Pollux moriría temporalmente, perdería su inmortalidad durante un tiempo, porque residiría en el infierno en lugar de su hermano, y así se intercambiarían regularmente ese puesto. Al cabo de un tiempo, después de ese mutuo intercambio entre la vida y la muerte, entre la luz y la oscuridad, Zeus los situó juntos entre las estrellas, y esta es la constelación de Géminis, dos individuos que forman una unidad. Esta historia de los dos gemelos dioscuros ilustra la dinámica del ciclo de desdoblamiento, 25.920 años, con 12 fases, 6 días y 6 noches, el doble yendo del pasado al futuro, entre la inmortalidad y el peligro de mortalidad, entre el cielo y el infierno, con su parte mortal en medio, en un presente relativo, entre el pasado y el futuro, en un sitio de encarnación, la criatura terrestre desdoblada, como nosotros. En la historia de Ángelos hemos dicho que ésta comete un pecado, roba y huye, se mezcla con el nacimiento y la muerte del ser humano, y entonces se purifica en las aguas de Aquerusia. Sobre la laguna Aquerusia, Platón nos dice algo en uno de sus diálogos, en el Fedón. Lo dice por medio de Sócrates, su maestro. Recordemos aquí que Platón es un autor imprescindible para Garnier Mallet. Platón sabe mucho sobre el desdoblamiento y, por tanto, sabe lo suficiente sobre el doble. Sócrates, el maestro de Platón, es el personaje principal de sus diálogos. Y para mí, lo más interesante de Sócrates es su relación con su daimon, o sea, con su doble. Aquerusia, donde concurren la mayor parte de las almas de los muertos, que después de haber permanecido allí el tiempo que se les ha señalado, a unas más, a otras menos, son enviadas otra vez a este mundo para animar nuevos cuerpos. Los que no han sido ni enteramente criminales ni absolutamente inocentes son enviados al Aqueronte y desde allí son conducidos en barcas a la laguna Aquerusia, donde habitan sufriendo castigos proporcionales a sus faltas, hasta que, libres de ellos, reciben la recompensa debida a sus buenas acciones. Desde siempre, el agua es un elemento de limpieza y renacimiento espiritual. Garnier Mallet es doctor en física, su especialidad es la mecánica de fluidos. Él sabe mejor que nadie que el agua es un elemento vital, es necesaria para el intercambio de energía e información entre tú y tu doble. En el Evangelio se cuenta la historia del ángel de Betesda, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Cualquiera pensará que eso era una tremenda superstición. Apuesto a que Garnier Mallet diría que sí, por una parte, porque si tú crees que es pura superstición, el futuro te demostrará que tienes razón. En cambio, si tú crees que ese ritual del agua funciona, tu creencia será probablemente recompensada. Si logras ser el primero en llegar al agua, te beneficiarás de la suma de potenciales favorables, de la energía depositada en ese ritual, la propia y la ajena. Se trata de pensar, imaginar y creer, y recibir en consecuencia, y el transporte de energía e información, tanto para la enfermedad como para la sanación, se hace por medio del espíritu o cuerpo energético. Tú tienes tu cuerpo energético o alma y tu doble tiene el suyo, y os intercambiáis, y es más veloz que la luz. Seguimos todavía con el significado de ángelos. La segunda pista que nos da la Enciclopedia Alemana de Arqueología Clásica es esta.
Ángelos se asocia a una obra iconográfica, a un mosaico de la época romana. Está en Roma, en la Vía Apia, en un monumento funerario del siglo IV después de Cristo, dedicado a una mujer de nombre Vivia. La imagen de ese mosaico muestra a una mujer, a Vivia, acompañada de una figura masculina. Lleva a Vivia del brazo, cruzan un umbral, la conduce a una sala donde hay una mesa. Sentados alrededor hay otras figuras para recibirla y celebrar con ella una fiesta de bienvenida. La figura que acompaña a Vivia tiene esta inscripción identificativa en latín, Angelus Bonus, o sea, ángel bueno. Esta escena es una representación de una persona que al morirse cruzó al otro mundo y se reunió consigo misma, con su ángel, con su doble, su anágelos, sus sísigos, juntos por fin para disfrutar de su mejor porvenir. Pero hay un problema con esta historia. Se considera que es una escena herética, una creencia gnóstica, algo que no se ajusta a la enseñanza de la Iglesia. Garnier Mallet ha mencionado mucho el Evangelio de Tomás, que es considerado un texto gnóstico. La Iglesia lo rechazó, pero este Evangelio es una joya, porque guarda y expresa muy bien la noción del doble, con las palabras de Jesús. El profesor Charles Stang, en su estudio sobre el doble divino, menciona varios textos cristianos apócrifos y gnósticos, entre ellos el Evangelio de Tomás. Es que es un documento básico. En él aparece Jesús y les dice a sus discípulos lo siguiente. Jesús les dijo: cuando seáis capaces de hacer de dos cosas una y de configurar lo interior con lo exterior y lo exterior con lo interior y lo de arriba con lo de abajo y de reducir a la unidad lo masculino y lo femenino de manera que el macho deje de ser macho y la hembra, hembra, cuando hagáis ojos de un solo ojo y una mano en lugar de una mano y un pie en lugar de un pie y una imagen en lugar de una imagen, entonces podréis entrar en el reino. Se trata de lo mismo, rehacer la unión con el doble, restaurar nuestra identidad. Tomás es uno de los 12 apóstoles. Su nombre, en lengua aramea, significa gemelo, y a Tomás se le apoda el Dídimo, es griego, y significa gemelo o doble, con lo cual Tomás el Dídimo o Tomás el Gemelo es un nombre clave. Gemelo, gemelo, doble, doble. Es una insistencia para referirse a lo mismo, a nuestra identidad. Anágelos, ágelos, zízigos, daimon. Hay otra palabra griega para nombrar al doble, sikaios. Significa que proviene del alma. Garnier Mallet la menciona en su tercer libro. Yo tengo su edición en francés, por medio de uno de los personajes, un niño, que dice así: como todo el mundo, yo dejé mi estrella para ayudar a mis sicarios a arreglar las cosas que estropeamos. Platón nos lo dice, que cada uno tiene una estrella, y quien viva correctamente en esta vida regresará a ella, a reunirse con su doble. Quise saber más de la palabra sicaios y encontré otra confirmación de lo mismo. Sikeos spinzir, en griego, historia de una metáfora en la tradición platónica hasta Eckhart, de Michel Tardieu, un experto en religión antigua de Oriente Medio. Sikeos spinzir es griego y significa chispa del alma. En este artículo académico, Tardieu nos habla de un modelo antropológico del mundo antiguo. El ser humano es, dicho en latín, anima scintilla stellaris essentiae, un ser con un alma de esencia estelar. Dentro de su discurso, Tardieu cita un fragmento de la obra de San Ireneo de León, Contra los herejes, en la cual menciona a Saturnino, un autor gnóstico, es decir, un hereje. Un hereje es quien no está de acuerdo con los dogmas religiosos, es un libre pensador, y un dogma es un conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado
para los seguidores de una religión determinada. El dogma no se puede negar, siempre es cierto. Hay que decir que San Ireneo, atribuyéndose el monopolio de la verdad, eligió para todo el mundo qué evangelios debían ser los oficiales, y eligió solo 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y rechazó el resto, y es una lástima. Entre muchos se menospreció el Evangelio de Tomás, que tanto nos dice sobre la noción del doble. El fragmento citado de San Ireneo contra Saturnino es sobre el origen del ser humano. Saturnino dice que procedemos de los ángeles, somos la imagen y la semejanza de nuestro ángel, y compartimos una esencia, una chispa de vida, originaria de Dios, y cuando muramos, esa chispa de vida regresa a su origen. Charles Stang dice que la noción del doble divino, nuestro arquetipo angelical, se mantuvo más o menos hasta los tiempos de Plotino, un filósofo del siglo III después de Cristo, que siguió adelante con la sabiduría griega, y esto fue la última bocanada de aire para el platonismo. En esa etapa final del Imperio Romano, con concilios ecuménicos, censuras contra herejes, persecución contra los disidentes del dogma y cierre de escuelas griegas, se quitó de la vista este conocimiento fundamental. Los caballeros templarios fueron buenos arqueólogos, luego vino el humanismo y el renacimiento y la revalorización del mundo clásico, y llegamos a la época contemporánea con la especulación psicológica y con Carl Jung, por ejemplo, diciendo esto: quien tiene vocación oye la voz del hombre interior, recibe un llamamiento, y esta es la creencia antigua de quien tiene un daimon particular que le aconseja y cuyos mandatos debe realizar. El profesor Charles Stang termina su libro, El doble divino, con una reflexión personal, que es a la vez una invitación para pensar frente al espejo. ¿Quién soy yo? ¿Soy quizás la imagen de un arquetipo? ¿Soy el reflejo de un modelo ideal? ¿Soy yo mismo ese arquetipo divino? Quien más, quien menos, llegamos a la misma conclusión. Nuestra vida es insatisfactoria porque no estamos a gusto con nosotros mismos, algo nos falta. En general, el ser humano siente un vacío existencial, reconoce la falta de algo para ser feliz, algo que le complete y termine de darle identidad. Los antiguos griegos tenían esta máxima: conócete a ti mismo. En algún lugar del cosmos se encuentra y te espera tu anágelos, tu ángel de verdad. Cruzarás el umbral y entrarás en la luz, como hizo en su día, por ejemplo, Sócrates y doña Vivia. Gracias por tu atención. Cuídate y salud. Puedes apoyarme como creador y divulgador de contenido suscribiéndote a mi canal, dándole a me gusta, compartiéndolo por tus redes sociales y dejando un comentario si quieres. Muchas gracias.